En el corazón de Guadalajara, detrás de muros de piedra y bajo la sombra de árboles enormes, se encuentra uno de los cementerios más enigmáticos de México, el Panteón de Belén. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos un día más. Hoy os traigo 3 historias de los lugares más enigmáticos de México. Y recordad, no olvidéis darle like y suscribíos, que esto nos ayuda muchísimo. Estamos recibiendo mucho apoyo, así que muchísimas gracias a todos. Y poco más, deciros que tenéis que quedaros hasta el final del vídeo porque la última historia os dejará sin palabras. El Panteón de Belén. Su historia se remonta al siglo XIX, cuando fue construido sobre los terrenos de lo que antes era el Hospital de San Miguel de Belén. En aquel tiempo, las enfermedades eran comunes y los cortejos fúnebres cruzaban las calles casi todos los días. Hoy, este lugar es un museo, pero quienes lo visitan aseguran que cuando el sol se apaga, las almas de los antiguos habitantes de Guadalajara regresan a sus tumbas, o tal vez nunca se fueron. Caminar entre las tumbas del Panteón de Belén es como recorrer una galería de piedra que guarda historias detenidas en el tiempo. Los mausoleos de las familias ricas se mezclan con las cruces sencillas de personas desconocidas. Pero también todos comparten algo: el silencio. Un silencio tan profundo que a veces parece tener vida propia. Uno de los relatos más conocidos es el del niño del árbol. La leyenda dice que un pequeño fue enterrado junto a un árbol joven. Y con los años, las raíces de este árbol crecieron enredándose con sus huesos. Cuentan que su espíritu nunca se alejó y que en noches tranquilas, cuando el viento sopla, se pueden escuchar risas o incluso llantos. Los vigilantes de este lugar aseguran, al pasar frente al árbol, la temperatura baja bruscamente. Algunos incluso dicen haber sentido una pequeña mano helada rozándole los dedos. Pero el niño no es el único que habita en este cementerio. Hay quienes aseguran haber visto la figura de un fraile caminando entre las tumbas, murmurando oraciones que nadie entiende. Otros cuentan que el fantasma de un médico, uno de los que atendió durante las epidemias del siglo XIX. Este sigue recorriendo el lugar buscando a sus pacientes perdidos. Uno de los relatos más comentados ocurrió en los años 80, cuando un grupo de estudiantes de medicina visitó este cementerio durante una práctica nocturna. Mientras recorrían la zona donde descansan los niños que fallecieron de tuberculosis, uno de ellos sintió que alguno lo tomaba del hombro. Giró y no había absolutamente nadie, pero al día siguiente, al revelar las fotos que se tomaron, apareció una figura borrosa, pequeña, vestida con ropa antigua, justo detrás de él. Los vigilantes del lugar dicen que fenómenos como ese son muy comunes. Cámaras que fallan, sombras que cruzan los pasillos interminables, susurros imposibles de ubicar. Además, hoy en día, el Panteón de Belén es parte del patrimonio cultural de Jalisco. Se organizan visitas nocturnas, iluminadas solo con farolillos. Los guías acostumbran a los sustos, cuentan las historias con mucha calma, pero más de uno ha confesado que a veces, mientras narran estas historias, escuchan pasos detrás de ellos, o también sienten una mirada fija entre los árboles, como una presencia que los observa en silencio. Pocos lugares en México combinan la belleza y el miedo como el Panteón de Belén. Caminar por sus senderos es enfrentarse a la historia y a lo que no se puede explicar.
Dicen que si entras con respeto, las almas te permiten salir sin problema. Pero si lo haces con burla o arrogancia, puede que no salgas solo. El Hotel Posada del Sol. En el corazón de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, se levanta un edificio enorme y olvidado que parece tragarse la luz del sol. El Hotel Posada del Sol. A simple vista es solo una ruina cubierta de grafitis y polvo, pero basta dar un paseo dentro para sentir que algo en el ambiente cambia por completo. El aire se vuelve más pesado y el silencio mucho más profundo. La historia de este lugar comienza alrededor de los años 40, cuando un hombre llamado Fernando Saldaña Galván quiso construir un hotel que fuera una auténtica obra de arte. Soñaba con un espacio monumental, con patios, fuentes y murales, pero el proyecto se le salió de las manos. Los gastos aumentaron considerablemente, las deudas lo ahogaron y, según se cuenta, la desesperación lo llevó a quitarse la vida dentro del propio edificio. Desde entonces, la Posada del Sol quedó maldita. A lo largo de los años, el lugar ha tenido muchos usos: oficinas, espacios para artistas, incluso se intentó convertir en un museo, pero todos los intentos terminaron mal. La gente que ha trabajado ahí asegura que el edificio no quiere ser habitado. Se escuchan pasos en los pasillos vacíos, risas que vienen desde los pisos superiores, luces que se encienden y se apagan solas, y puertas que se cierran con fuerza cuando no hay nada de viento. Sin embargo, lo más inquietante está bajo tierra. En los sótanos del hotel se encuentra una capilla pequeña, escondida y cubierta de polvo. En su interior hay una figura de una niña, rodeada de juguetes, flores secas y veladoras. Los vigilantes dicen que esa niña fue una víctima de algún sacrificio o accidente cuando el lugar aún estaba en obras. Otros creen que es solo una representación, pero muchos afirman haber escuchado su voz, o también haber sentido su presencia mientras bajaban las escaleras al sótano. Algunos aseguran que las cámaras se apagan justo al entrar en la capilla, como si algo no quisiera ser grabado. Además, uno de los testimonios más famosos es el de un fotógrafo urbano que entró de noche para hacer tomas de este lugar. Contó que escuchó el sonido de una pelota rodando por el pasillo. Aunque estaba solo, cuando giró la cámara hacia la dirección del ruido, vio como una pequeña sombra se deslizaba hacia la capilla. Salió corriendo sin mirar atrás. Al revisar sus tomas, en una de ellas apareció lo que parecía una figura infantil de pie frente al altar. Con el paso del tiempo, el Hotel Posada del Sol se ha convertido en un punto de encuentro para exploradores urbanos, artistas y curiosos de lo paranormal y el misterio. Para entrar no es sencillo, el edificio está muy vigilado y gran parte de su estructura es inestable. Aún así, hay quienes logran colarse entre las rejas para grabar lo que ocurre allí dentro. Algunos salen con el corazón acelerado y otros dicen que no volverán a dormir bien después de haber estado allí dentro. Dicen que la energía del lugar no es maligna, pero sí muy triste, como si el edificio guardara el sufrimiento de su creador y de todos los que alguna vez caminaron por sus pasillos. Este edificio es un recordatorio de cómo un sueño pudo convertirse en una auténtica pesadilla y de cómo ciertos lugares parecen quedar atrapados entre la belleza y la oscuridad.
El Hotel Posada del Sol sigue en pie, esperando con sus muros cubiertos de grietas y su silencio cada vez más denso por si algún día decides entrar. Pero no lo hagas solo, porque puede que no veas nada, pero algo, sin duda, te estará mirando. La Isla de las Muñecas. En medio de los canales de Xochimilco, entre el sonido del agua y el canto de las aves, se esconde uno de los sitios más inquietantes de todo México, la Isla de las Muñecas. A simple vista parece un pequeño terreno cubierto de vegetación, pero basta con acercarse para notar algo muy extraño. Cientos de muñecas cuelgan de los árboles, de las cercas y de las chozas, con ojos vacíos y cuerpos rotos por el pasar del tiempo. Algunas parecen observarte y otras casi sonriendo. La historia de este lugar empieza con don Julián Santana Barrera, un hombre que decidió vivir solo en la isla a mediados del siglo pasado. Según cuentan, un día encontró el cuerpo de una niña flotando en los canales. La pequeña se había ahogado cerca de su casa. Poco después, comenzó a escuchar llantos y susurros en la noche. Creyendo que era el espíritu de la niña, don Julián colgó una muñeca en un árbol como ofrenda a esta, con la esperanza de calmar su alma. Pero el silencio no regresó. Cada noche don Julián decía escuchar pasos, risas y el sonido de una pelota rodando sobre la tierra. Entonces, este empezó a colgar más y más muñecas, una y luego otra y luego cientos. Algunas las encontraba flotando en los canales, otra las recogía de la basura. Cada una, según él, ayudaba a mantener lejos a los malos espíritus. Con los años, la isla se transformó en un altar muy extraño, un lugar entre lo sagrado y lo macabro. Las muñecas, cubiertas de polvo y telarañas, parecían vigilar a cualquier persona que se acercara. Y lo más inquietante es que don Julián siguió escuchando cosas hasta el último día de su vida. En el año 2001 fue encontrado muerto ahogado en el mismo canal donde décadas atrás había aparecido la niña. Desde entonces, muchos aseguran que el ciclo se repite, que el espíritu de don Julián se quedó junto al de la niña, cuidando el lugar, o tal vez atrapado en él. Visitantes y lancheros afirman escuchar susurros femeninos, risas que vienen desde los árboles, y el crujir de las ramas cuando no hay viento. Hay quien dice que las muñecas mueven los ojos, giran la cabeza y mueven sus brazos cuando alguien pasa cerca. Otros que han grabado voces en sus teléfonos, aun cuando no había absolutamente nadie más a su alrededor. Los habitantes de Xochimilco respetan profundamente esta isla. Saben que no es un sitio para hacer bromas. Muchos turistas llegan con curiosidad, pero no todos soportan el ambiente del lugar. Esa sensación de que algo invisible te observa desde los árboles o de que las muñecas están esperando que des la espalda para moverse. Hoy la Isla de las Muñecas es un destino turístico, pero también una advertencia. No todo lo que está a la vista pertenece al mundo de los vivos. Cada muñeca dice que guarda una historia, una energía o un recuerdo, y cuando cae la noche, el silencio se rompe con un sonido suave, como si todas respiraran al mismo tiempo. Quizás por eso los lancheros siempre repiten una frase antes de marcharse: hay que pedir permiso para entrar y también para salir. El Hospital de Juárez.
En la Ciudad de México, entre el bullicio y el tráfico, se levanta un edificio que parece mirar en silencio a todos los que pasan frente a él. Un lugar donde la vida y la muerte se cruzaron tantas veces que el tiempo decidió quedarse quieto. Ese lugar es el Hospital Juárez. Pocos hospitales en México tienen una historia tan cargada de tragedias. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando este fue fundado para atender a los heridos de guerra y los enfermos más pobres. Por sus pasillos pasaron miles de pacientes, médicos y enfermeras que dedicaron su vida y a veces también su muerte al servicio de los demás. Pero la historia más oscura del Hospital Juárez comienza en 1985, durante el terrible terremoto del 19 de septiembre. Aquel día, el edificio colapsó casi por completo. Cientos de personas quedaron atrapadas entre los escombros, médicos, enfermeros y pacientes, y además recién nacidos. Los rescatistas trabajaron durante días y aunque lograron salvar algunas vidas, la mayoría de quienes estaban dentro no tuvieron la misma suerte. Desde entonces, muchos aseguran que algo se quedó allí, algo que no pertenece del todo al mundo de los vivos. Con el pasar de los años, los testigos comenzaron a contar historias. Guardias nocturnos, personal médico e incluso pacientes aseguraban escuchar pasos en los pasillos vacíos, como si alguien caminara con mucha prisa. Otras personas hablaban de llantos de bebés que se escuchaban en el área de maternidad, justo donde más vidas se perdieron durante el derrumbe. Pero la figura más conocida del Hospital Juárez es la enfermera fantasma. Una mujer vestida con uniforme blanco que, según los relatos, se aparece en las noches recorriendo los pasillos con una lámpara en mano. Dicen que se acerca a las camas de los enfermos, las cubre con una sábana o les acomoda la almohada y desaparece por completo. Algunos pacientes aseguran que después de verla, su salud mejora misteriosamente. Otros que su visita anuncia el final. Hay historias de médicos que han sentido que alguien los observa mientras escriben los reportes en la madrugada. Uno de ellos contó que en plena guardia sintió una mano en el hombro. Pensó que era un compañero, pero al girar no había absolutamente nadie. Cuando revisó las cámaras de seguridad, se vio a sí mismo girando en el aire, pero no había figura alguna junto a él. Incluso en las áreas renovadas del hospital, donde hoy se atienden nuevos pacientes, hay rincones que permanecen cerrados. Los empleados dicen que a veces desde detrás de las puertas clausuradas se escuchan murmullos y golpes. Y aunque los equipos de mantenimiento revisan una y otra vez, nunca encuentran la causa de estos fenómenos. Algunos investigadores paranormales han intentado entrar por la noche y en sus grabaciones aseguran haber captado voces que piden ayuda, suspiros y sonidos de pasos que se acercan lentamente, para luego detenerse justo frente al micrófono. Uno de ellos salió diciendo: "No hay nada más aterrador que escuchar cómo un hospital sigue vivo, incluso después de muerto". Hoy el Hospital Juárez continúa en funcionamiento, aunque gran parte de sus antiguos muros fueron reconstruidos. Aún así, muchos creen que las almas de aquel día siguen recorriendo los pasillos buscando terminar su guardia, atender a un paciente o encontrar finalmente la paz. Si alguna vez pasa cerca de ahí por la noche, quizás veas una luz encenderse en una ventana vacía.
Dicen que es la enfermera, la que nunca abandonó su puesto. La Hacienda del Diablo. En lo profundo del Estado de México, cerca de Atlacomulco, se esconden las ruinas de una vieja construcción que durante siglos ha sido señalada como un punto maldito. Un lugar donde las sombras parecen tener forma y el silencio pesa más que el aire. La llaman la Hacienda del Diablo. Nadie sabe con certeza cuándo se construyó. Algunos dicen que data del siglo XVII, otros aseguran que fue levantada sobre un terreno donde antes existió un templo indígena. Lo cierto es que desde sus orígenes el lugar estuvo rodeado de historias oscuras. Cuentan que su antiguo dueño, un hacendado rico y ambicioso, hizo un pacto con fuerzas que no podía controlar. Buscaba poder, propiedad y tierra fértil. Y lo consiguió, pero como todo pacto, tenía un precio. Con el tiempo, los trabajadores comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Las familias de los peones aseguraban escuchar gritos en las noches y decían que cuando el patrón salía a recorrer los campos, los perros aullaban sin razón aparente. Cuando finalmente encontraron su cuerpo, se decía que su rostro estaba totalmente desfigurado, como si algo lo hubiera desgarrado desde dentro. Desde entonces, la hacienda fue abandonada, pero nunca volvió a estar en silencio. Hoy solo quedan muros cubiertos de hiedra, columnas agrietadas y un aire denso que parece observar a quien entra. Exploradores urbanos que se han atrevido a visitar cuentan que incluso a plena luz del día se siente una presencia que los sigue de habitación en habitación. Las cámaras de estos investigadores se apagan, los micrófonos graban ruidos extraños y algunos aseguran escuchar voces que los llaman por su nombre. En la parte más alejada del terreno hay una capilla en ruinas. Allí, entre los escombros, se encontraron restos de animales, símbolos tallados en piedra y marcas de fuego en las paredes. Los lugareños dicen que durante años grupos desconocidos entraban por la noche a realizar rituales. Otros aseguran haber visto luces moverse entre los árboles y figuras oscuras vigilando desde lo alto de los muros. Uno de los relatos más conocidos es el de un grupo de jóvenes que entró para grabar un vídeo de exploración urbana. Según el testimonio de estos chicos, todo transcurrió con normalidad, hasta que escucharon un sonido metálico proveniente de la capilla. Cuando se acercaron, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear y una sombra se deslizó por el suelo, rápida, como si se arrastrara. Al día siguiente, al revisar las grabaciones, se escuchaba una voz profunda susurrando una palabra: vuelve. Los pobladores evitan pasar cerca del lugar, sobre todo al anochecer. Dicen que en ciertas noches sin luna se puede ver una figura negra caminando por los pasillos, con un brillo rojo en los ojos, y que si te atreves a entrar sin permiso, el eco de tus pasos no será el único que escuches. La Hacienda del Diablo sigue ahí, esperando entre sus muros. La tierra parece respirar y el aire está cargado de algo que no se puede explicar. Algunos aseguran que es solo una historia para asustar a la población. Otros que quien entra en ese sitio no vuelve a ser la misma persona. Tal vez el verdadero infierno no está bajo tierra, sino en los lugares que olvidamos. Y bueno, chicos,
Hasta aquí el vídeo de hoy. Ponerme en los comentarios si conocíais alguna de estas historias o si habéis visitado alguno de estos lugares o si os gustaría visitarlos. Recordaros, suscribíos, que nos ayuda muchísimo, de verdad, lo agradezco mucho, que os suscribáis, que comentéis, que dejéis vuestro like, que lo compartáis a vuestros amigos y poco más. Nos vemos en la siguiente historia para contar.